Hola, hola y bienvenidos a más un nuevo video del canal de mentoría de software, donde vamos a estar viendo el día de hoy un tema muy importante y que lo utilizamos o lo debemos de tener en cuenta siempre cuando vamos a modelar y cuando vamos a diseñar nuestras funcionalidades desde dentro de la aplicación, ¿ok? El tema tiene por título utilizar estados y situaciones en transacciones de la aplicación. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estados y de situaciones? Muy bien, como te darás cuenta ya en base a todos los videos que estuve publicando, dentro de los casos de uso que podemos tener dentro de nuestra aplicación existen dos jerarquías o dos niveles principales que manejamos. El primero de ellos son los archivos maestros y el segundo de ellos son los movimientos, ¿ok? A los archivos maestros generalmente le llamamos de CRUD porque realizamos sobre ellos las operaciones básicas de crear, eliminar, actualizar y borrar. Entonces, CRUD, las operaciones CRUD. Ahora, en cuanto a las operaciones de movimientos, de transacciones o de operaciones que se realizan dentro de la empresa diariamente y a mayor volumen, generalmente le llamamos así porque dentro de las operaciones de los movimientos tenemos una serie de características o una serie de diferencias en base a las operaciones CRUD, que son en realidad diferencias muy sutiles, son diferencias muy pequeñas, pero que de acuerdo a esas diferencias nosotros sabemos y manejamos que estamos trabajando con un caso de uso de movimiento. Entonces tenemos por un lado los maestros y por otro lado los movimientos. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre generalmente cuando estamos trabajando con nuestros movimientos? Que en este caso particular lo llamamos también de transacciones. Ocurre que tenemos que tener mayor cuidado con las operaciones que dentro de ellas se realizan, porque son las operaciones que diariamente se van, digamos, realizando dentro de la empresa y para lo cual al final de mes el sistema o la aplicación que estás desarrollando, sea esta una aplicación web o sea esta una aplicación móvil, tiene que dar los resultados coherentes con las actividades físicas que se fueron realizando también. Entonces, por seguridad, una de las características principales que tiene un movimiento frente a las operaciones CRUD es que las operaciones de movimientos no se pueden eliminar. Es muy recomendable que no se eliminen nunca. Pero cuando hablamos de eliminar, estamos hablando de eliminarlo físicamente. Es decir, que se borre el registro, que desaparezca el registro de la tabla física que está almacenando ese movimiento o que está almacenando esa información. Ahora, nada impide que para poder seguir con la lógica o completar la necesidad que tiene el usuario de por A o B motivo querer eliminar un registro, nosotros implementemos alguna lógica o una cierta lógica para poder de cierta forma eliminar ese registro, pero marcándolo lógicamente, es decir, a través de un campo, a través de un valor, que en este caso justamente es lo que estamos hablando. O sea, justamente lo que yo te estoy proponiendo es realizarlo a través de un campo de situación, a través de un campo de situación. Entonces, cuando vos creas una tabla maestra o cuando vos creas una funcionalidad, un formulario que va a ser capaz de almacenar un movimiento, tenés que prever dentro de tus funcionalidades o dentro de tus características, que serían los atributos que va a tener tu movimiento, un campo que va a controlar la situación de ese registro en particular.
¿Qué sería o para qué serviría esa situación? Bueno, este campo situación serviría justamente para sustituir esa necesidad que tiene el usuario de querer eliminar un registro cuando a él ya no le va a ser útil, porque en realidad ocurre que muchas veces el usuario, cuando está cargando los datos en el sistema, él puede equivocarse al momento de cargar. Entonces él puede querer, eso es algo normal, es algo lógico, él puede querer eliminar ese registro que él ha cargado mal para posteriormente cargar otro registro ya de la manera correcta. Pero muchas veces esa eliminación lleva, digamos, a posibles fraudes que nuestros aplicativos o que nuestras aplicaciones permiten al usuario realizar una vez que el usuario, o sea, una vez que la persona que está utilizando el sistema ya conoce, digamos, el flujo, conoce la lógica de la aplicación y de los resultados que la aplicación al final, ya sea del día, de la semana o del mes, pueda emitir. Supongamos, por ejemplo, un caso de un sistema bancario en donde vamos a suponer que un usuario tiene una opción para realizar los ingresos de montos, ingresos de cheques al, digamos, banco a través de la aplicación, y supongamos que por un lado entran los ingresos y supongamos que dentro de la aplicación también exista otra funcionalidad que sea capaz de registrar los egresos de la aplicación. Por ejemplo, digamos, un cliente viene, retira plata, entonces a través de eso se realiza una extracción, entonces tenemos un depósito, tenemos una extracción, tenemos un ingreso, tenemos un egreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ese ingreso y ese egreso, cada vez que son realizados esas operaciones, van a afectar el monto en caja que se tiene disponible. Es decir, al realizar un ingreso en el sistema, va a ir el saldo, digamos, que se va a ir acumulando dentro del banco, va a ir creciendo, porque va a ir ingresando dinero. A medida que se va realizando egresos, ese saldo va a ir disminuyendo. Entonces, a medida que van realizándose ingresos y egresos, esos saldos van aumentando o disminuyendo de acuerdo a las operaciones que yo voy realizando. Ahora, supongamos que si yo no tengo un control sobre cómo las operaciones se van realizando dentro de la aplicación, y yo, por ejemplo, permito realizar ingresos, permito realizar egresos, y justo en un momento determinado un usuario decide por A o B motivo eliminar un movimiento de ingreso, que es un movimiento que permite aumentar el saldo de la caja, entonces ahí va a haber un desfasaje entre la cantidad que entró y entre la cantidad que exige, entre la cantidad que fue aumentando en el dinero. Al final del mes, ¿qué es lo que puede pasar? Que sacando un resumen, sacando un informe de ingresos y de egresos, el valor total de las operaciones no coincida con el valor real de la caja o el valor real del saldo del dinero que fue, digamos, aumentando y disminuyendo. En el momento que nuestro usuario detecte esta vulnerabilidad dentro de nuestra aplicación, es posible que él pueda seguir realizando, o sea, en el caso de que sea un usuario malintencionado, puede seguir realizando esa operación mes tras mes sin que nadie se dé cuenta. Entonces, la idea es que nunca las operaciones o las transacciones se puedan eliminar físicamente una vez que se hayan cargado. Por más que se hayan cargado de manera equivocada, una vez que se haya cargado, ese registro va a permanecer allí, va a quedar allí. Tal vez no va a estar siendo mostrado o tal vez no va a estar siendo visualizado en todo el tiempo, pero en momentos críticos donde vos necesitas, o en momentos críticos donde vos necesitas desplegar esa información al usuario, entonces mediante eso tu cliente va a ver que tu aplicación realmente es segura y que evita realmente el fraude frente a personas malintencionadas. Otra de las razones también por lo cual tienes que tener un estricto control de todo lo que vas realizando dentro de tu aplicación a través de estos campos o a través de estos valores de situación es justamente que cuando trabajamos con aplicaciones SaaS, con aplicaciones en la nube, muchas veces quienes nos quedamos administrando la aplicación, digamos, están del lado de la empresa que desarrolló el software. Entonces, cuando ocurre una diferencia, cuando ocurre una falta de dinero o falta de stock en cualquiera de los momentos
del ciclo de vida de la aplicación, el cliente muy probablemente te va a llamar directamente a vos, o la primera impresión que él va a tener es que tu sistema, es que tu aplicación no está emitiendo correctamente los datos, y también que tu aplicación probablemente esté fallando en realizar los cálculos o en guardar la información. Generalmente te va a decir, el sistema me dice que yo tengo 10, pero en realidad yo tengo 5. O el sistema me dice que yo tengo 8 y el sistema me dice, y acá contando físicamente yo tengo 10. Muchas veces ese problema ocurre incluso por mal uso del sistema, pero también muchas veces esos problemas ocurren por no llevar un control bien estructurado y bien manejado dentro de lo que ocurre dentro de cada una de las operaciones del sistema. Entonces la idea es que vos puedas controlar con estos campos de situación, vos puedas controlar quién y cuándo se realizan cada una de las operaciones. Entonces el campo situación, voy a colocar aquí situación, sirve para controlar quién y cuándo se realizan las eliminaciones. En este caso sería para las eliminaciones. Muy bien, entonces tenemos el caso del campo situación. ¿Y cuándo utilizaremos este campo situación o en qué momento utilizaremos este campo situación? Bueno, es muy recomendable que este campo situación lo tengas, digamos, pensada, o lo tengas, digamos, incorporada dentro de cada tabla de tu aplicación. Sea esta una tabla de cabecera o de cabecera de la transacción, o sea esta una tabla de detalles de la transacción. Porque a través de este campo de situación vas a poder controlar, digamos, cuando un registro, ya sea de la cabecera o ya sea del detalle, es eliminado del sistema, haciendo uso para ello o aplicando de esa manera lo que es el concepto de eliminado lógico. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, dentro de tu tabla, por ejemplo, que registra los ingresos, podés tener un campo situación donde que puede ser, por ejemplo, un valor, por ejemplo, 0 o 1, donde vas a almacenar 0 cuando el registro está vigente, o vas a almacenar 1 cuando el registro está eliminado. Pero el registro no se va a eliminar, va a quedar allí, pero va a permanecer con el valor 1. Entonces, cuando vos podés extraer esos datos de la base de datos, vos vas a poder extraer todos los registros que fueron eliminados y también quiénes fueron los usuarios que los eliminaron. Entonces, los tipos de datos aquí para el campo situación, voy a colocar aquí, los tipos de datos que vos podés utilizar pueden ser, por ejemplo, numéricos. Estos valores que vos vas a utilizar pueden ser, digamos, por ejemplo, 0 va a ser registro vigente. Vamos a colocar así para no confundirnos. Vigente. Y, por ejemplo, 1 puede ser eliminado. Vos podés tener también, crear también campos del tipo alfanuméricos directamente, donde vos vayas almacenando, digamos, valores en formato de carácter. Por ejemplo, carácter. Vamos a colocar aquí, carácter, por ejemplo, sería así mismo la palabra vigente. Vamos a colocar aquí eliminado. Ok. Además está decir que dentro de tu tabla también vas a tener que tener un campo que registre quién es el usuario que ha eliminado el registro y la fecha que ese registro se ha eliminado. Ok. Entonces, los campos situaciones o los campos situación sirven justamente para que vos puedas controlar el estado actual de un registro dentro de una transacción cuando ese registro se haya eliminado del sistema, y saber en ese caso si un registro o si un movimiento, una transacción, es vigente en ese momento o ha sido eliminado de la base de datos. Entonces, para eso nosotros utilizamos el campo situación, indicando de esa manera si, te vuelvo a repetir, el registro está vigente o el registro está anulado. Ahora, tenemos también otra forma de controlar los flujos de la aplicación utilizando otro tipo de campos, que son los campos estados. Ahora, en la mayoría de los casos y para aplicaciones simples o aplicaciones sencillas,
basta con tener un campo situación para solucionar todo el problema que podemos encontrar. Entonces yo tengo, por ejemplo, una tabla de ingresos, tengo una tabla de egresos, lo cual es lo mismo decir, tengo una funcionalidad ingresos, una funcionalidad de egresos, en donde yo sé que dentro de cada una de esas funcionalidades yo tengo un campo situación que me indica si ese registro de ese movimiento es válido o no en ese momento. Ahora, otra de las formas que yo puedo, digamos, brindarle mayor funcionalidad a la transacción o al caso de uso en este caso es, además del campo situación, agregarle también un campo de estado. ¿Ok? Entonces, los campos de estado vendrían a ser igual que la situación. ¿Ok? Pero serviría más, no serviría tanto para indicar si el registro está eliminado o no, sino que serviría más para indicar el estado actual por el cual se encuentra ese movimiento en ese momento, y el cual nos ayudará para poder tener un movimiento o una transacción que puede ir pasando de diferentes estados hasta, digamos, quedarse definitivamente guardado y sin posibilidad de modificación ya en la base de datos. Como sabemos, un movimiento tiene la característica de que una vez que se crea ya no se puede editar. Eso lo sabemos todos porque la edición o la actualización de un registro de movimiento también facilitaría el fraude por parte del usuario malintencionado. Entonces la idea es que una vez que se guardan los movimientos de transacciones dentro de las operaciones del sistema, esos registros ya no se puedan modificar. Si por ejemplo el usuario realizó un ingreso de efectivo en el sistema, en el caso de uso del sistema de banco, y él se equivocó, él cargó mal el movimiento y él quiere editar, ya sea el monto, ya sea el cliente que vino a depositar, él lastimosamente no va a poder realizar esa operación. Porque él puede cambiar los montos una vez que ya, digamos, la operación física se ha realizado. Por ejemplo, vino el cliente, se realizó el ingreso, el cliente le dio al cajero la plata, el cajero, digamos, eso ya tiene disponible allí. Luego, si el usuario puede ir a cambiar el registro que ya, digamos, ha sido concretizado con un paso correspondiente físico, él tiene muchas posibilidades de poder realizar fraudes gracias al mal, digamos, diseño del sistema que ha sido proyectado. Entonces él puede ir a cambiar, por ejemplo, puede ir a bajar el valor, dando en este caso la sensación de que se ha depositado menos, y allí va a haber un sobrante de plata que el usuario puede en este caso hacer uso de eso, ahí, digamos, concretizando lo que es el fraude, dando por hecho lo que es el fraude, ya sea a la empresa, ya sea al banco o a la casa comercial a quien tu sistema está prestando servicios. Entonces, muchas veces lo que hacemos en este caso cuando las, digamos, operaciones o las transacciones tienen que ir pasando de un estado a otro antes de poder ser concretizadas, entonces lo que hacemos es añadirle un campo de estado que controla, digamos, el flujo de las operaciones desde el inicio hasta el final. ¿Ok? ¿En qué caso, por ejemplo, utilizaríamos un movimiento con un atributo o con un campo estado? Por ejemplo, ya dijimos que los estados nos ayudarán para poder controlar los flujos por el cual va a ir pasando los diferentes, digamos, las diferentes partes del proceso hasta finalizar la operación. Entonces, supongamos que para este caso de sistema de bancos donde se tiene que realizar un ingreso de efectivo, por ejemplo, existe un caso especial de ingresos donde el usuario, por la cantidad de dinero que está llevando, supongamos mucho dinero, tiene que ir pasando, por ejemplo, por diferentes aprobaciones. Entonces, primero tiene que pasar a hablar con el gerente general. Luego de pasar por el gerente general del banco, tiene que pasar por otro lugar donde es la parte de la gerencia de operaciones. Luego, una vez que el gerente de aprobaciones
aprueba lo que es el ingreso debido a las documentaciones que van a ser exigidas y todo más al cliente. Entonces, una vez que él haya pasado por la gerencia general, por la gerencia de operaciones, ahí recién puede pasar a caja. Entonces, uno puede diseñar un movimiento de ingresos, en este caso, que puede ir pasando por diferentes estados hasta, digamos, estado 1, estado 2 y estado 3, en el cual el estado 3 sería el estado que finalizaría la operación. Hasta llegar al estado 2, estado 1, estado 2, el registro todavía puede ser modificado. Pero al llegar al estado 3, el registro ya no puede ser modificado. Entonces, la idea es proveer a tu aplicación mayor flexibilidad en el uso diario de las transacciones que los usuarios puedan requerir utilizar. Muchas veces cerramos mucho nuestra aplicación teniendo en cuenta la seguridad que ella debe brindar, por decir así, y nos olvidamos de que la aplicación también tiene que ser una aplicación, aparte de segura, tiene que ser una aplicación flexible, intuitiva y fácil de utilizar. Es decir, tiene que brindar al usuario las herramientas para que él pueda realizar sus operaciones de forma segura, pero también tiene que tener una flexibilidad para poder realizar todas las operaciones que él necesite dentro de la empresa. Entonces, de esta forma yo puedo hacer. Vamos a ir a otro caso para ver si puedo explicarte de una manera más lógica. Vamos a ir a un caso, por ejemplo, de una aplicación de compra-venta de productos o de transacciones, donde tenemos por un lado los movimientos de compras y los movimientos de ventas. Generalmente cuando una empresa va, por ejemplo, realizar una compra de productos para la posterior venta, hace primero un pedido al cliente, o en este caso al proveedor. La empresa, la que está utilizando la aplicación, hace un pedido al proveedor. Entonces entra en un formulario donde él va cargando todos los productos que él tiene que comprar, registra allí el proveedor, más o menos allí ya tiene ya un presupuesto de cuánto le va a salir y él envía eso al proveedor. Pero ese movimiento de compra puede sufrir alteraciones porque el proveedor puede no contar con todos los ítems que el cliente en este caso está solicitando, o también porque los valores que el cliente está solicitando de una operación de un producto a otro pudo haber cambiado desde la última compra que el cliente ha realizado. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se puede crear un movimiento de compras donde a través de un campo estado yo pueda controlar los diferentes niveles, los diferentes flujos por el cual puede ir pasando ese estado hasta completarse la operación, que sería finalmente ya la parte de la efectivización o la parte del pago por la compra del producto. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un primer estado que es estado, por ejemplo, enviado al proveedor. Entonces, yo controlo dentro de mi aplicación que cuando es un estado enviado al proveedor, como ese es un estado que no indica la finalización de la transacción, una vez que él se encuentra en ese estado, el usuario puede realizar todas las operaciones que a él se le antoje. Porque es una operación que está como digamos así en borrador. Es una operación que todavía no ha sido concretizada. Entonces, una vez que el proveedor envía los datos, digamos, sobre los pedidos realizados por el usuario o por el cliente, entonces el usuario puede ingresar a la opción de compras, editar ese registro, consultar ese registro y empezar a modificar, y puede guardar ese registro en otro estado. Ese estado ya puede ser el estado de finalizado, donde él ya tiene que establecer la forma de cobro, la forma a partir de allí también los stocks tienen que pasar todo al depósito, y allí ya, a partir de allí ya no se puede modificar. O si yo tengo más niveles, si yo tengo más pasos que él tiene que seguir, entonces yo puedo habilitarle más estados a mi caso de uso, a mi transacción, para que él vaya pasando por los diferentes estados que yo tenga. Entonces, cada situación, cada, digamos, transacción tiene que ser analizada de acuerdo al cliente a quien vayas a realizar la operación. Puede haber clientes, pueden haber usuarios tuyos que consigan realizar una compra en una o dos operaciones como máximo.
pueden haber clientes que debido al nivel de aprobaciones o debido a la estructura lógica organizacional necesiten realizar las operaciones en más niveles. Es decir, puede haber la necesidad de que pueda pasar por más aprobaciones. Entonces, con esta, digamos, aplicación del estado, que consiste simplemente en añadir un campo a tus operaciones, generalmente de cabecera de transacciones, vos podés tener un control total de cuándo esas operaciones van pasando de un estado a otro y saber y poder controlar también cuándo poder modificar el registro y cuándo trabar la modificación del registro para que eso ya no se pueda modificar a lo largo del tiempo. Como viste, son dos campos que nos ayudarán muchísimo y que me ayudan de hecho a mí porque yo los aplico en las transacciones de tus operaciones. Entonces, son, digamos, casos que los vas a aplicar no siempre a todos los casos de uso, siempre van a haber casos de uso particulares. Además de eso, te comento que aquí dice operaciones o transacciones, pero en realidad en muchos de los casos yo también los utilizo para los ABMs. Entonces, en casos específicos también puedes utilizarlo para las operaciones CRUDs. Y las diferencias que existen entre uno y otro, ya lo sabes. La situación sirve más para controlar si el registro es válido o no, si se eliminó o no. Y los estados son para controlar los niveles que él van a ir pasando o que la transacción va a ir pasando hasta el momento en el cual él finaliza y a partir de allí ya no se pueden modificar los registros. Entonces, en otro video probablemente estaremos llevando esto a la práctica. Lo importante es que te quede claro este concepto de situaciones y de estados. Entonces, como te comenté, vos podés utilizar valores numéricos, podés utilizar valores alfanuméricos, podés incluso tener valores almacenados en otras tablas para relacionarlos e indicar a través de otras tablas, por ejemplo, que el estado 0 es anulado, que el estado 1 es, por ejemplo, en proceso, que el estado 2 es, por ejemplo, en aprobación y así. Entonces vos de acuerdo a eso también podés obtener la descripción más, digamos, fácilmente entendible o fácilmente interpretable para que el usuario pueda ver en qué estado se encuentra el movimiento en ese momento. Muy bien, eso es lo que te quería transmitir hoy en este video. Espero que te ayude y espero que te sirva. Eso ha sido todo, espero tus comentarios y nos vemos en el próximo video.